el Concilio de Nicea desechó el calendario que Dios había entregado por medio de su pueblo elegido, en favor de un sistema romano pagano que buscaba cambiar los tiempos y la ley. Roma maldijo la Pascua rehusando seguir a Cristo. Por Wallace Smith. En cuanto a la maldición, según el concilio, de guardar la Pascua el 14 del mes hebreo de Nisan, la historia concuerda con las escrituras en que esta práctica maldita era la que guardaban los propios apóstoles, para no mencionar su Salvador. Las escrituras indican claramente que Jesucristo y sus discípulos guardaban la Pascua, Lucas 22, versículo 11. El 14, día en que los israelitas sacaban la levadura antes de la celebración de los días de panes sin levadura. Levítico 23, versículos 5 y 6. Fue esta la noche en que fue entregado. Primera de Corintios 11, versículo 23. Antes de su muerte, en el mismo día 14 a las 3 de la tarde, los judíos no calculaban de medianoche a medianoche, sino de ocaso a ocaso. Jesucristo fue nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5, versículo 7. Y los momentos en que ocurrieron los hechos aclaran la relación. Jesús y sus discípulos guardaron la Pascua antigua y luego él instituyó los nuevos símbolos, el pan y el vino como recuerdo de su crucifixión. Primera de Corintios 11, versículos del 23 al 25. Sobre esto no hay lugar a dudas. La historia nos dice que los discípulos fieles, después de los 12 apóstoles, quisieron seguir este ejemplo y continuar la misma práctica, pero que al hacerlo chocaban con las influencias romanas corruptas. Consideremos a Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, quien, según su discípulo Ireneo, siempre enseñó las cosas que había aprendido de los apóstoles y que la iglesia ha legado. Por guardar la Pascua el 14 de Nisan, Policarpo entró en conflicto con Aniceto, obispo de Roma y más tarde designado como el Papa Aniceto, quien pretendía reemplazar la práctica de Jesús con la observancia del domingo de Pascua, conforme a la inclinación de sus maestros romanos. De igual manera, hacia finales del segundo siglo, Polícrates de Éfeso se enfrentó con el obispo romano Víctor, más tarde el Papa Víctor, respecto del abandono de las enseñanzas de Cristo por parte de Roma. Según Eusebio, Polícrates escribió: «Nosotros celebramos intacto este día, sin añadir ni quitar nada», lo que significaba en sus propias palabras, el día cuando el pueblo desterraba el fermento, es decir, la Pascua celebrada el 14 de Nisan. Levítico 23, versículos 5 y 6. Después de nombrar a los 12 apóstoles, además de Policarpo y otros ancianos fieles de la iglesia primitiva, Polícrates le dijo a Víctor: «Todos estos celebraron como día de Pascua el día de la luna 14ª conforme al Evangelio y no transgredían, sino que seguían la regla de la fe». También le dijo que «los que son mayores que yo han dicho, hay que obedecer a Dios más que a los hombres». Respecto de la carta de Polícrates, los autores Alexander Roberts y James Donaldson comentan en su obra Los Padres Parenicenos, volumen 8. Llama la atención que nadie dudara que la Pascua, en vez del domingo de Pascua, se guardaba por una ordenanza cristiana y apostólica. Sin embargo, esta práctica de seguir el ejemplo de Jesucristo y los apóstoles quedó a la vera del camino en Nicea, en favor de su costumbre romana. Después del concilio de Nicea, todo el que intentara guardar la Pascua como la guardaron Jesús y sus primeros seguidores era declarado anatema y excluido de la congregación. Al tomar esta decisión, el concilio de Nicea desechó el calendario que Dios había entregado por medio de su pueblo elegido. Romanos 3, versículos 1 y 2. En favor de un sistema romano pagano que buscaba cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7, versículo 25. La apostasía comenzó a principios del primer siglo. ¿Cómo pudo ser? El concilio de Nicea se celebró escasamente 2 siglos después de la muerte de Juan, el último de los 12 apóstoles. ¿Sería realmente tan honda la apostasía de los dirigentes cristianos en el Imperio Romano que las simples enseñanzas de la Biblia ya se habían corrompido hasta ese punto? ¿Que la práctica tanto del Salvador como de sus primeros seguidores ya se había desechado para favorecer la filosofía griega y las tradiciones romanas? Efectivamente, la palabra de Dios revela que la corrupción de la iglesia fundada por Jesucristo comenzó casi de inmediato en vida de los apóstoles y los redactores de la Biblia. Esto se ve en Hechos 15. Algunos insistían en que, para ser realmente discípulos, los conversos gentiles tenían que hacerse primero judíos.
Los apóstoles y ancianos, Pablo entre ellos, resolvieron que tal exigencia sería un yugo irrazonable e innecesario. Es claro que la iglesia estuvo asediada por herejías desde sus comienzos. La palabra de Dios presenta un cuadro de la lucha contra enseñanzas falsas y conocimientos corrompidos. El apóstol Pablo reprendió a los hermanos en Corinto porque aceptaban con demasiada facilidad a los que predicaban a otro Jesús y traían otro espíritu y otro evangelio. Segunda de Corintios 11, versículo 4. También se opuso a la introducción de la fe de herejías gnósticas. Primera de Timoteo 6, versículo 20. Y de prácticas originadas en otras filosofías. Colosenses 2, versículo 8. Como la prohibición del matrimonio y ciertas costumbres no bíblicas relativas a los alimentos. Primera de Timoteo 4, versículo 3. Llamó a estas enseñanzas doctrinas de demonios. Versículo 1. Y a esas ideas llamó mandamientos y doctrinas de hombres. Colosenses 2, versículos 21 y 22. Se dio cuenta de que algunos hallaban formas de persistir en su anterior paganismo. Gálatas 4, versículos 8 y 9. Ya fuera con nombres diferentes y disimulados con el barniz del cristianismo, aunque no por menos pagano. Aún Judas, medio hermano de Jesús, instó a sus lectores: que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque veía cómo iba quedando reemplazada por un sistema de creencias y prácticas que convertían la gracia en licencia para incumplir las leyes de Dios. Judas versículos 3 y 4. Jesús había advertido a los apóstoles que en vida de ellos surgirían falsos maestros y profetas valiéndose de su nombre. Mateo 24 versículos 4 y 5. Según el testimonio inspirado que es la palabra de Dios, cuando la vida de los primeros seguidores de Jesús llegaba a su fin, la iglesia fundada por él estaría acosada, quebrantada, infiltrada, cada vez más corrompida y aún en rebeldía contra los maestros que el propio Señor había nombrado y formado. Los escritos del último de los 12 apóstoles nos muestran el estado de la iglesia hacia finales del primer siglo. El apóstol Juan, ya anciano, dijo: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2, versículo 18. El propio Juan fue proscrito por el falso profeta Diótrefes, que también excomulgó a quienes seguían al apóstol Juan. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. No obstante, Jesucristo, hablando de su iglesia como una manada pequeña, Lucas 12, versículo 32, había asegurado a sus discípulos que estaría con ellos hasta el fin de la era. Mateo 28, versículo 20. Tendrían su protección, no la del imperio pagano más grande del mundo que se apoderó de la fe una vez dada. Emerge un cristianismo unificado, pero falso. La iglesia que se reunió con el emperador Constantino en Nicea en el año 325 después de Cristo no fue la iglesia que Jesucristo había fundado. El grupo de líderes que se encontraban en Nicea no representaba la manada pequeña a la cual Jesucristo había hecho sus promesas, Mateo 16, versículo 18, sino una organización respaldada por el gobernante más poderoso del mundo, heredero de Roma. Esos ancianos y obispos no eran representantes de un reino venidero que no es de este mundo, Juan 18, versículo 36, sino de una organización encabezada por el emperador de Roma, en una unión non sancta con las potencias de este mundo, unión cuyo poderío había de crecer con el paso de los siglos. Convocado más de 200 años después de la vida de los primeros seguidores de Jesucristo, el Concilio de Nicea ya había avanzado mucho por el camino de la apostasía y la transigencia que había emprendido en tiempos de los 12 apóstoles, y no es que le hubieran faltado advertencias. Las celebraciones, ceremonias y seminarios realizados este año en todo el mundo para marcar el aniversario del Concilio de Nicea seguramente proclamaron que ese concilio y su famoso credo representan un elemento fundamental del cristianismo. Se equivocan. El concilio, que se reunió bajo la vigilancia del emperador romano en el año 325 después de Cristo, fue solo un intento más para desmantelar el fundamento que Jesucristo había puesto y afirmar la apostasía que había comenzado ya en vida de los apóstoles 2 siglos antes. El concilio de Nicea sí fue el fundamento del cristianismo que vemos en el mundo actual, pero no tuvo efecto en el cristianismo de Jesucristo. Más aún, es probable que no haya estado presente ni un solo representante de la verdadera iglesia que Jesús personalmente fundó. La manada pequeña perdura. Pese a todo, la verdadera iglesia de Jesucristo ha persistido.
Esa iglesia no era y no es el cristianismo paganizado y falso que acogió el emperador de Roma. Antes del concilio de Nicea, la verdadera iglesia llevaba más de 2 siglos de oposición, calumnia, marginalización y persecución. Sin embargo, la manada pequeña que sostiene la verdadera fe de Jesucristo todavía existe. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Hijo de Dios prometió que continuaría y persistiría, que las puertas de la muerte nunca prevalecerían contra ella. Mateo 16, versículo 18. Aunque fuera solo una manada pequeña, Jesucristo estaría con ella, trabajando con ella, apoyándola y nutriéndola, hasta tenerla lista para su segunda venida. Esa iglesia recibió la comisión de predicar el Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo antes del regreso del Rey de Reyes. Mateo 24, versículo 14. Mientras tanto, tengamos presente lo que Dios el Padre busca. Su Hijo nos dice en Juan 4, versículo 23, que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No nos dejemos impresionar por el prestigio, el poder y la riqueza. No permitamos que el misterio y el ceremonial oculten la claridad de la palabra divina. Y no nos conformemos con los padres de la Iglesia cuando tenemos las enseñanzas claras en la Biblia. La Iglesia fundada por Jesucristo se puede encontrar desde antes del Concilio de Nicea. Incluso hoy también se puede encontrar.